Bienvenidos, bienvenidas, una noche más audiencia, y gracias por sintonizar Estación Siniestra. Como ya vieron en el título, esta noche desenterraremos un archivo muy interesante e inquietante. Relatos que pocos han escuchado porque los censuraron del antiguo canal. Así que ponte cómodo para escuchar estos testimonios que taqueros nos han enviado, y que fueron testigos de cosas que ningún ser humano debería ver. ¿Están listos y listas? Entonces acompáñenme. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Soy taquero desde hace más de 20 años. Y en esos más de 20 años, nunca me ha pasado nada paranormal. Pero tengo amigos que se dedican a lo mismo y claro que les ha pasado, ya que al estar a altas horas de la madrugada te expones a cosas muy peligrosas y cosas que no entendemos. Déjenme les cuento. Ya eran las 3 de la mañana y mi compañero ya estaba recogiendo. Él estaba guardando la verdura cuando de pronto escuchó que alguien comenzó a hablar. Era la voz de dos hombres quienes mantenían una conversación a un lado del puesto. Ellos se reían y hasta silbaban. El taquero, pensando que tal vez eran clientes, se asomó por el hueco que tiene el puesto. Pero ahí no habían personas. Jura haber visto a dos perros hablar como humanos. Y cuando él se asomó se echaron a correr, pero se iban riendo. Él, de la impresión que se llevó, se desmayó dentro del puesto. Afortunadamente no se golpeó fuerte la cabeza y minutos después despertó. Rápidamente guardó sus cosas en su camioneta y se fue. Yo le creo. Nosotros allá afuera no entendemos lo que pasa por las madrugadas. Pero también le creo porque cuando me cuenta esta historia, se le ve su semblante asustado y hasta empieza a temblar. Es una historia corta, pero bastante aterradora para mí. Me dicen el Güero y llevo años vendiendo tacos en Tepito, en pleno barrio bravo de la Ciudad de México. Si hay algo que aprendes aquí es que la noche tiene sus propios códigos. Hay que tener cuidado con lo que ves, con lo que escuchas y sobre todo con lo que dices. Para el 2010 yo ya tenía 2 años con mi puesto. Entre semanas cerraba a la 1 de la mañana porque después de esa hora ya no había tanto movimiento. A unas calles de mi local había un altar grandote. Era de la Santa Muerte. Un altar que todo mundo respetaba. No era mi religión, la verdad, pero tampoco me metía con ellos. Siempre veía cómo los vecinos le llevaban ofrendas, manzanas, dulces, veladoras. Y yo, aunque no le rezaba, siempre pasaba de largo con respeto. Pero una noche de martes, algo pasó ahí. Era casi la 1 de la mañana y yo ya estaba recogiendo todo. La calle estaba tranquila, solo algunos carros moviéndose a la distancia. Eché un último vistazo antes de bajar la cortina, pero algo ahí llamó mi atención. Del pleno altar, una mujer salió. Aquella mujer era alta, delgada, muy delgada, vestida con un vestido negro que le arrastraba por los suelos. Su cara no la vi porque la tela le cubría desde la cabeza hasta los pies, excepto sus brazos. Sus brazos estaban visibles y eran muy delgados. Aquella mujer comenzó a cruzar la avenida. Ella caminaba lento, en dirección a la casa del frente. Me quedé viéndola, intentando reconocerla, pero no lo logré y eso era raro. En Tepito todos conocemos a todos y esa mujer nunca la había visto antes por ahí. Pensé que iba a tocarle la puerta al vecino de enfrente, un señor gordito como de unos 40 años que vendía ropa, pero no. Cuando ella llegó, no tocó, no abrió la puerta, simplemente la atravesó, así nada más. Traspasó el metal como si no existiera. Me quedé con la boca abierta, no sabía si había visto mal o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada.
pero el escalofrío en mi espalda me decía que no, que eso había sido real. Sin pensarlo 2 veces, recogí rápido, bajé la cortina y me largué. Mi casa estaba a unas calles y tenía que pasar por el altar. Cuando lo pasé, bajé la mirada nada más. Pero esa caminata nunca se me hizo tan larga. Iba sudando frío y temblando. Esa noche dormí mal. Al día siguiente, cuando volví a abrir el local en la tarde, noté algo raro en la casa donde vi meterse a la mujer. Ahí había mucha gente afuera, vecinos, familiares, todos con caras serias. Un conocido, un vecino de ahí, llegó a mi local. Para no parecer chismoso, le pregunté que qué pasaba. ¿Fiesta o qué?, le dije. Él me miró raro y negó con la cabeza. No, carnal. El vecino se murió en la madrugada. Dicen que fue algo médico, pero quién sabe. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría helada encima. Yo lo había visto en la tarde anterior, se veía sano, pero ahora estaba muerto. Y lo peor de todo es que creo absolutamente que vi a la muerte ir por él. Desde ese día, cada vez que paso por el altar, aunque no sea mi religión, bajo la cabeza y susurro aún con permiso. Al escribir esto y recordarlo, me sigue dando el mismo miedo que hace años atrás. Hay un relato en mi familia muy macabro. Mis amigos y conocidos no me creen porque no creen en la posibilidad de que existan los fantasmas. Mi papá tenía 20 años en ese entonces, cuando decidió poner su puesto de tacos en Pátzcuaro, en una esquina de la avenida transitada, justo donde los borrachos terminaban la noche. Sabía que después de la fiesta todos querían algo para bajar el alcohol, así que los fines de semana cerraba pasadita de las 3 de la mañana. Aquel domingo de 1999, todo parecía normal. La clientela había disminuido, pero era por la hora. La madrugada avanzaba con ese frío que calaba los huesos. Y mientras estaba recogiendo y apagando la luz, escuchó algo que lo dejó helado. Era el sonido de varios caballos acercándose, galopando con fuerza desde diferentes direcciones. Mi papá, extrañado, dijo: ¿caballos a esta hora? En Pátzcuaro no era raro ver jinetes, pero aquello no tenía sentido. Se asomó más allá del puesto, pero las calles estaban vacías. Aún así, el galope seguía sonando, como si los caballos ya estuvieran cerca. Un escalofrío le recorrió desde la nuca hasta los pies. Se persinó rápidamente y volvió a lo suyo, tratando de ignorar el extraño sonido. Mi papá guardó los ingredientes apresurado, pero el galopeo regresó, y esta vez aún más cerca. Ahora era desde su derecha. Volvió a asomarse porque parecía que ya estaban ahí, pero nada, ni un alma. Sin embargo, una voz grave y ronca rompió el silencio. ¿A quién busca, viejo? Mi papá giró bruscamente a la izquierda. Ahí estaba, un jinete montando sobre un caballo negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. El animal exhalaba vapor por sus fosas nasales, como si hiciera un frío invernal, pero la noche no era tan helada. Buenas noches, balbuceó mi papá, sintiendo un escalofrío al ver a aquel hombre. El jinete respondió el saludo con una leve inclinación de cabeza. Aquel hombre llevaba un traje de charro impecable, negro totalmente de pies a cabeza, salvo por los botones que tenía en el pantalón y en la camisa y en el chaleco. Eran dorados, pero un dorado brillante que brillaba de una manera que mi papá nunca había visto antes. Mi papá, por cortesía, intentó verle el rostro, pero el sombrero ancho le cubría la cara desde la nariz hacia arriba.
Mi papá le dijo que ya iba a cerrar, pero dice que su voz se le quebraba como si tuviera miedo inconscientemente. Quiso apurarse a cerrar, pero antes de que pudiera decir algo, el charro habló con una voz imponente. «Prepáreme varios», dijo ordenándole. La sensación de peligro se apoderó de mi papá. Aquel hombre le daba miedo y no sabía por qué. Mi papá era valiente y a esa edad se había agarrado a golpes con hombres más grandes que él. Pero aquel charro le daba mucho miedo. Le dijo que sí, que con las manos temblorosas subió el fuego y le preguntó que de cuáles quería. El jinete desmontó con un movimiento lento y pesado su caballo. Era enorme, debía medir al menos 2 metros. Se acercó al puesto y tomó asiento en uno de los banquitos. Apoyó las manos sobre la barra de lámina. El movimiento fue suave, apenas acarició la lámina, pero el metal vibró como si le hubiera dado un golpe. «De los mejores», le dijo el charro. Mi papá no preguntó nada más. Echó la carne nuevamente y comenzó a preparar de suadero, de pastor, de todo, sin decir una sola palabra. En este punto mi papá ya tenía la luz apagada, así que con las manos temblorosas agarró el interruptor y la prendió. Y lo extraño fue que aunque la luz del puesto le daba de frente, la oscuridad en su rostro no desaparecía. Era como si esa parte de su cara no existiera, como si fuera un vacío insondable. Al prender la luz, aquel charro le habló y le dijo que la apagara, que le gustaba más la oscuridad. Mi papá le hizo caso, pero el miedo se hizo más intenso. Quedó a oscuras, solo iluminado con la tenue iluminación de los faroles de la calle. El charro tomó el plato y lo acercó a su rostro. Mi papá jura que vio cómo el vapor caliente de los tacos fue absorbido por su nariz, como si se los hubiera tragado sin siquiera comer. Aquel charro no agarró nada. Él no dijo nada más y simplemente se puso de pie. Sacó de su camisa unas monedas y las dejó caer sobre la barra con un sonido seco. Montó su caballo, se dio la vuelta y comenzó a galopar hacia la derecha. Lo extraño fue que al instante en cuanto se alejó, dejó de escucharse el sonido del galope. Mi papá se asomó, pero la calle estaba vacía. Mi padre, ya con mucho miedo, prendió la luz y vio la barra. Aquel plato seguía en su lugar, al igual que los tacos que había preparado. Pero cuando los tocó, los tacos estaban completamente fríos, helados, como si los hubiera metido al refrigerador. Se deshizo de ellos de inmediato y cuando iba a tomar el dinero que le había dejado, notó que aquellas monedas no eran pesos. Aquellas monedas eran centenarios, 2 centenarios grandotes. Los recogió con una sonrisa nerviosa pero feliz. Recogió todo apresurado, sintiéndose observado tal vez por la sugestión. Él subió a su pequeña camioneta y se fue de ahí lo más rápido que pudo. Cuando llegó a casa no le importó despertar a sus abuelos, quienes se enojaron porque le habló a esa hora. Sus manos aún temblaban cuando les contó lo sucedido y le mostró aquellos centenarios. El abuelo lo escuchó con atención y sin dudarlo dijo: «Tienes razón, hijo. Atendiste al charro negro». Su abuelo le dijo que ese dinero estaba maldito, que lo tirara, y mi papá le dijo que sí, pero no lo hizo. Los guardó por años para probar su historia. Pero cuando nací, él pagó con ese dinero todo el parto y lo que se necesitaba, y hasta le sobró para comprar más cosas necesarias. Audiencia, esta historia es familiar y significa mucho para mí estar compartiendo esto con ustedes.
Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Mi nombre es Evaristo, pero en el pueblo de Chilapa de Álvarez, Guerrero, me dicen Bari. Tengo 48 años y llevo más de 20 dedicándome a los tacos. He visto muchas cosas en la calle, peleas, regaños, cosas raras que la gente olvida al día siguiente. Pero hay dos historias que jamás podré sacar de mi cabeza. Esa noche, era una noche lluviosa, de esas en las que el agua cae con rabia y el viento se cuela por todas partes. Mi local estaba lleno de clientes buscando algo que comer calientito. Mientras preparaba unas tostaditas que una clientita me había pedido, un trueno iluminó todo el cielo. Y en ese instante, uno de mis clientes soltó un grito. Era un grito más de asombro. ¿Vieron eso?, señalando hacia el cielo. Todos se asomaron y se quedaron sorprendidos. Don Bari, venga a ver esto. Me dijeron varios y yo salí cerca de la banqueta dejando que me pegara la brisa. Levanté la vista y me quedé sorprendido al igual que todos en el local. Sobre el cielo de Chilapa, entre las nubes negras de la tormenta, flotaban varias esferas metálicas del tamaño de una camioneta. Eran lisas, sin ventanas, sin luces, sin ruido. Solo estaban ahí, suspendidas en el aire, reflejando los relámpagos en su superficie brillante. Mis clientes también las vieron. Eran 3. Algunos sacaron sus celulares, pero en cuanto intentaron grabarlas, las naves comenzaron a camuflarse con la tormenta. No desaparecieron de golpe, sino que poco a poco se fueron mezclando con las nubes, como si absorbieran la imagen y la oscuridad. Nos quedamos todos en silencio, observando el cielo, esperando otro relámpago que las revelara de nuevo, pero ya no estaban. La lluvia siguió cayendo. Todos hablaron de eso el resto de la noche, y cuando mi último cliente se fue, me quedé mirando el cielo preguntándome que qué había sido aquello. Nunca más volví a ver algo igual, pero cada vez que llueve fuerte en Chilapa, me da por mirar al cielo, por si acaso. Años después de ese suceso tuve que cambiarme de local. Los dueños del anterior me subieron la renta, así que encontré un buen lugar en la avenida principal, con un buen flujo de clientes. Había solo un pequeño detalle. Estaba justo al frente del cementerio municipal, pero no me importó. Es más, hasta hice a los veladores mis clientes. El negocio es negocio. Ahí contraté a un ayudante, Ramiro, un chamaco de unos 20 años con ganas de trabajar. Todo iba bien, hasta aquella noche. Era pasada la 1 de la madrugada. La calle estaba tranquila y yo ya estaba limpiando la parrilla mientras Ramiro guardaba los ingredientes. Ya media hora más y nos íbamos. Pero de pronto, lo escuché murmurar. «Qué raro». «¿Qué pasa?», le pregunté. Me hizo una seña con la cabeza para que mirara hacia la avenida. Ahí estaban, varios niños como de 7 u 8 años, todos vestidos de blanco. Ellos estaban corriendo y jugando a las atrapadas. Se reían, se empujaban, corrían de un lado para otro. Pero había algo que no me cuadraba. Niños andaban en la calle a esa hora. Los observamos un rato hasta que uno de ellos señaló hacia el panteón y, sin dudarlo, todos corrieron y se metieron por la reja entreabierta. Ramiro y yo nos quedamos confundidos. «Qué niños tan traviesos», dijo Ramiro. Pasaron unos 5 minutos cuando veo que el velador vino directamente al local. Cuando llegó me dijo que lo mismo de siempre. 10 de suadero y 10 de al pastor, aún no se me olvida. Siempre llevaba lo mismo. Él era el velador del panteón, un señor de unos 60 años. Mientras yo estaba preparando los tacos me surgió una duda.
Si el velador estaba ahí, ¿qué hacían los niños en el panteón? Seguramente los cuidaba. Era lo más lógico. Aquel velador se fue y cuando terminé se los llevé. Me acerqué a la reja con su pedido y, para bromear un poco, le solté. ¿Ahora qué? ¿Lo dejaron de niñera o qué? Con una mirada de extrañeza me dijo que no me entendía. Yo le dije que sí, que acababa de ver a un montón de niños jugando en la avenida y que luego se metieron ahí al panteón. Le dije bromeando que si había traído a todos sus nietos o qué. Aquel velador me miró con el rostro extrañado y soltando una risa me dijo: «No diga eso, don Bari. Usted me quiere espantar, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Aquí solo estamos mi compañero y yo». Le dije nuevamente que varios niños estaban ahí jugando y que se metieron al panteón. Él me juró que estaba solo con su compañero y que ya no le dijera nada más porque lo estaba espantando. Los vellos de todo el cuerpo se me erizaron. Miré hacia adentro del cementerio y no había rastro de los niños, ni risas, ni huellas. Nada. Solo tumbas, cruces y el viento frío de la madrugada. Al regresar no le dije lo sucedido a Ramiro y le mentí. Le dije que eran sus nietos del velador y que se los había encargado su hija. Audiencia, estas fueron mis 2 experiencias como taquero. Me gusta tu canal y es bueno saber que también nosotros tenemos un espacio especial en tu canal, pues estoy completamente seguro que muchos de los que nos dedicamos a esto hemos visto cosas paranormales. Saludos, Santiago y audiencia. Hola, Santiago. Mi nombre es Salomón y tengo una historia cortita. Trabajaba como ayudante en una taquería, un puestecito pequeño de tacos al pastor que cerraba a la medianoche. No era gran cosa, pero tenía su clientela fiel, sobre todo en las noches cuando la gente salía de las fábricas cercanas. Mi patrón, don Martín, era un hombre de unos 50 años, curtido por el calor del puesto. Siempre me decía que en las calles se ven cosas raras, pero yo nunca le había prestado mucha atención. Hasta aquella noche. Ya eran casi las 12. La última tanda de clientes se había ido y la calle ya estaba sola. Solo el sonido de los perros ladrando a lo lejos y el eco de nuestros movimientos al recoger las cosas. Yo estaba lavando los platos que habían utilizado, cuando de repente escuché pasos acercándose. No eran pasos cualquiera. Se oían claritos, era el sonido de unos tacones golpeando el pavimento y junto a ellos, el andar más pesado de un hombre. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que, aunque los pasos se escuchaban claramente, no había nadie en la calle. Levanté la cabeza y miré hacia la avenida, pensando que se acercaban al puesto, pero vacía. Mi patrón también dejó de hacer lo que estaba haciendo y también los buscó. Nos quedamos en silencio. Y entonces escuchamos la conversación de esa pareja. Las voces estaban pasando al frente de nosotros. Una mujer y un hombre hablaban entre ellos como si fuera una pareja caminando de madrugada. No distinguíamos lo que decían, pero sus voces se mezclaban con risas bajas, tranquilas, como si estuvieran disfrutando el paseo. Pero no estaba pasando nadie. Las voces pasaron justo al frente del puesto. Yo sentí como la piel se me erizaba, el frío en la nuca, un miedo seco que no supe cómo describirlo. Mi patrón también lo escuchó. Lo vi persinarse y tomar aire con dificultad. Aquellas voces siguieron avanzando, los pasos alejándose poco a poco hasta perderse en la nada. Cuando ya no se escuchaba nada, mi patrón y yo nos miramos con el miedo reflejado en nuestros rostros.
Sin decir ni una sola palabra, comenzamos a rezar, murmurando entre dientes pidiendo protección. Desde esa noche cerramos 15 minutos antes de la medianoche. Tal vez no sea mucho, pero desde ese momento no hemos vuelto a ver algo igual. Esto fue todo, y aunque es cortita, créanme que a mí me da mucho miedo. Audiencia, con esta historia terminamos la sección de taqueros, pero les voy a dejar otros 2 relatos como compensación de tiempo. Traje para ustedes una macabra historia en un cementerio y la otra en una carretera. Ahora yo los dejo con estos 2 relatos. Que tengan buenas noches y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Venía de trabajar ya muy tarde. Ya eran más de las 12 de la noche. Yo trabajo como contador y en esa ocasión me tocó quedarme hasta tarde, ya que tenía que entregar un trabajo de contabilidad urgente que me habían solicitado. Al terminar agarré mi moto y conduje hasta mi casa, tomando la ruta habitual que siempre. En todo el camino todo estaba normal, pero más adelante, cuando conducía de la nada la moto comenzó a jalonearse. Se me hizo muy extraño, ya que mi moto siempre la mantengo con sus servicios mecánicos al día para evitar este tipo de inconvenientes. Pasando un poco después de un lugar llamado La Labor Vieja, un lugar donde he escuchado que asustan, entré un poco en pánico porque no quería terminar parado ahí. Así que lo único que comencé fue a rezar para pedir protección y llegar con bien a mi casa. En eso, en medio de la carretera oscura, en ese trecho que está recto, de la nada apareció un adolescente de aproximadamente 16 años que atravesó la calle, y como lo hizo de frente, pude ver su rostro. Era aterrador. Además de estar pálido, lo tenía desfigurado y sin ojos. Ella tenía la cuenca de los ojos vacías. Esto me dio mucho miedo, y como pude la esquivé con la moto para no toparme con ella. Cuando lo hice aceleré a fondo la moto para llegar a casa lo más pronto posible. Pero esto no acaba aquí. Me di cuenta de que ella venía corriendo detrás de mí a gran velocidad. Lo único que se me ocurrió fue acelerar lo más a fondo posible para que ella no me alcanzara. En la ruta hay una parte con postes de luz que iluminan todo el paso. Y justo cuando llegué ahí, ella se desvaneció. Vi por los espejos que ya no venía. La verdad, tenía la adrenalina y el corazón acelerados a tope. Al llegar a casa me bajé rápidamente de la moto y la guardé de inmediato. Cerré todo y mi esposa al verme me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan alterado? Estando ya en nuestro cuarto traté de calmarme y mientras me cambiaba de ropa para alistarme para dormir, le conté lo que había sucedido durante la ruta. Ella me dijo que tuviera cuidado siempre que saliera tan tarde de trabajar. Oró por mí y con eso me tranquilicé y se fue el susto. La verdad me asusté mucho y espero no volver a toparme con esa cosa en el camino, pues ese encuentro fue peligroso. Sentí que no la contaba, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Les voy a contar una historia que me fascina bastante. Aclaro de una vez que no es mía, por eso la disfruto tanto. Pero mi abuelo aún tiene traumas con lo sucedido. Él, después de retirarse de la policía, se metió a trabajar por una temporada como velador en el panteón de un pueblo donde antes él vivía. Solo eran 2 en el turno de noche. Él y su compañero Ramón se quedaban a cuidar todo el panteón. Y de hecho no era tan grande, pero lo habían contratado porque ya iban muchas veces que amanecían las tumbas saqueadas y Ramoncito no podía con todo el cementerio. Su primera noche de mi abuelo, Ramón le enseñó qué tenía que hacer y le marcó en una hoja de papel todas las zonas del panteón. Todo parecía fácil, pero no lo era.
Habían peligros en la zona, por eso estaban ellos. Ramón le explicó que a veces las personas le robaban a los fallecidos ropa, joyas o cosas de valor, pero que en otra ocasión habían robado todo un cuerpo entero. Mi abuelo fue policía y sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, a ladrones. Al dar la medianoche, mi abuelo tuvo que recorrer el panteón. Tomó su linterna y una macana para defenderse de cualquier cosa. Él también portaba aparte un arma de fuego para defenderse. Comenzó su recorrido en el frío cementerio. El viento soplaba por todas las tumbas y la oscuridad abrazaba las mismas. Caminó por toda la zona de niños sin ningún problema, aunque la verdad se sentía una energía muy extraña. Al llegar a la zona de adultos, mientras estaba recorriendo, comenzó a escuchar un leve susurro en el viento. Era como si estuvieran haciendo un ritual o un rezo. Mi abuelito siguió aquella voz femenina. Caminó varios metros hacia la derecha y ahí la vio. Era una persona arrodillada en una tumba. Cuando lo iluminó pudo ver perfectamente que era una señora de tal vez 50 años que estaba enterrando algo en una tumba. Cuando se vio descubierta, se echó a correr y se salió del panteón. Mi abuelo también corrió, pero se quedó en la lápida. Con su bota hizo a un lado la tierra y notó que estaban enterrando unos muñecos hechos de trapo y llenos de alfileres. También encontró más al fondo un frasco de mermelada, pero adentro tenía una agua roja con muchos cabellos, con alfileres y algunas fotos de personas. Mi abuelito no los tocó y solo los pateó hasta sacarlos del cementerio. Estas personas locas, decía mi abuelo cada que comentaba esto. Mi abuelito siguió recorriendo el panteón. Regresó con Ramón y este mismo le explicó que es frecuente ver a personas hacer brujería en este lugar. Pero también le dijo que no se asustara si veía algo más como un fantasma. Mi abuelito no creía en los fantasmas, pues su lema era tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Lo tomó de a loco y siguió haciendo su trabajo normalmente durante un mes. Ya en ese tiempo se estaba acercando las fechas del Día de las Brujas. Era mediados de octubre cuando una noche llegó a trabajar. Hicieron lo que correspondía y ya como a las 2 o 3 de la mañana mi abuelo fue a dar un rondín. Él comenzó primero por las orillas. Contaba que conforme pasaban los minutos, la madrugada se volvía cada vez más fría. Pero también el ambiente comenzó a cambiar. En el cementerio hay mucho silencio, demasiado, pero lo acompaña el leve sonido del aire, las ramas de los árboles, los grillos, los pájaros. Sin embargo, cuando se adentró a la zona de adultos, todo este leve sonido dejó de existir. Era como si el tiempo mismo se hubiera parado. No había corriente de aire, aunque estuviera ahora mismo el ambiente helado. No había sonido, nada, absolutamente nada. Solo el corazón de mi abuelo que comenzó a latir más rápido porque sabía que algo no estaba bien. Y fue entonces que sintió como una mano fría le tocó el hombro y le habló por su nombre al oído. Cuando volteó pudo ver al frente de él una sombra muy oscura, alta, como de 2 metros. Parecía la muerte misma. Mi abuelo rápido desenfundó su arma y disparó hacia esa sombra gigante, pero solo le pasaban los tiros. Al ver esto se echó a correr a la zona de niños, pero antes de llegar, se pudo escuchar a varios metros muchas risas de niños y niñas. Era como si estuvieran jugando, divirtiéndose en un parque, pero era un cementerio. Mi abuelito alzó la linterna, pero ni siquiera se había dado cuenta que no estaba alumbrando. Solo la luz de la luna alumbró aquel lugar. Y ahí, en esa zona de tumbas, se podían ver a muchos niños y niñas jugar. Ellos eran los que estaban gritando. Al ver esto, mi abuelo quiso salir corriendo, pero sus piernas ya no le respondieron. Se quedó por varios minutos ahí viendo a esos niños fantasmas, hasta que pudo sentir en el hombro una mano que lo jaló hacia atrás.
Él gritó pensando que era la muerte. Cuando volteó pudo ver a Ramoncito, quien se lo estaba llevando casi cargando. Cuando llegaron al cuartito donde se quedaban, le comenzó a echar aguardiente en la cabeza y empezó a limpiarlo con unos huevos y hierbas. Mi abuelo no pudo moverse. Estaba muy impactado, muy impresionado. Pasó una hora y él comenzó a enfermarse. Comenzó a tener mucha temperatura. Ramón lo dejó salir temprano y mi abuelo se fue. La siguiente noche no regresó, pero volvió en la mañana a presentar su renuncia. Ramón le dijo y le insistió que se quedara, que eso era normal y más en esa época, pues en octubre se dice que los muertos están casi listos para regresar a ver a su familia. Mi abuelo ni siquiera lo escuchó. Él sabía que no era normal lo que había visto y renunció de todas maneras. Y ahora, su dicho es que le temas a los vivos y a los muertos.